tardes, muchas gracias por venir. Mi nombre es Eduardo Segura, mi único mérito para estar aquí hoy, y no es pequeño, es ser el marido de la directora del Centro Cultural Nuevo Inicio, Ana Franco, y voy a ser el encargado de presentar a nuestro conferenciante de esta tarde, a don Francisco Espigares, que es el vicario general de la diócesis. Por lo que he visto en los minutos previos, todo el mundo lo conoce muchísimo mejor que yo, pero de cara a los que no lo conocen y sobre todo a las personas que luego o bien lo están siguiendo a través de internet o bien lo van a poder ver, puesto que la conferencia va a quedar grabada, yo quería señalar un par de detalles que a mí me han llamado mucho la atención en la breve nota biográfica que Francisco Espigares nos remitió para preparar esta presentación. No la voy a leer porque me parece una falta de respeto, pero hay un par de detalles que me han parecido especialmente hermosos y los quiero reseñar. El primero de ellos es que entre líneas de del breve bosquejo que él mismo hace de sí, se nota una pasión muy hermosa por su ministerio sacerdotal. Dice: me ha tocado siempre compaginar parroquia y responsabilidades diocesanas, bastantes veces apurado, pero con la gracia de Dios feliz. Me hace mucho bien la pastoral en la parroquia y en todos los ámbitos diocesanos. Y Francisco Espigares se está preparando para su 29º aniversario como sacerdote el próximo mes de mayo. Bueno, más allá de la erudición y de la sabiduría con que nos va a hablar esta tarde sobre el misterio del Sábado Santo, creo que es muy de agradecer, al menos para mí como laico católico a día de hoy, que un sacerdote esté enamorado de su ministerio, que la vocación de la llamada por la que entregó al Señor su vida siga siendo el motor de todo lo que luego pues se le pueda encomendar, pero que esté ahí en el núcleo una pasión por las almas, ¿verdad? Y por la pastoral. Bien, y un breve comentario respecto del tema de esta tarde. En el ámbito en que yo me muevo, yo soy profesor en la Universidad de Granada. Tengo la sensación, a veces a través de mis contactos con estudiantes o a veces con profesores, compañeros del departamento o de otros departamentos, entre los que el catolicismo se va convirtiendo cada vez más en una especie de eco lejano, en el mejor de los casos a veces, y en el que muchas veces yo creo que estamos más que nunca en un tiempo de tabla rasa, ¿no? En el que hay que explicar. Me contaba un profesor de Historia del Arte que para explicar el barroco tiene que explicar lo que es un sagrario, lo que es un vía crucis, lo que es nociones que muchos, por gracia de Dios y por nuestros padres, aprendimos de chiquitines en el catecismo y que ahora son casi como un nuevo océano, ¿no?, por descubrir. Pues a día de hoy hablar del misterio del Sábado Santo sugiere en muchos casos, y tengo experiencia de esto, o un programa de Iker Jiménez sobre algo esotérico, o un programa del canal Historia, que cada vez más se ha convertido también en un canal esotérico sobre la influencia de los extraterrestres en nuestras vidas, ¿no? Es decir, hemos perdido un poco el paladar para degustar qué es lo que ocurre en el momento en el que Cristo está muerto, ¿no? Y de eso es de lo que nos va a hablar. Yo ya me callo y los dejo con don Francisco. Muchas gracias, Eduardo, por tu cariño. Rayo ahí, ¿no? Os doy la bienvenida y agradezco vuestra presencia en esta tarde. No han puesto la calefacción porque aquí hacía un poquito de frío, ¿verdad? Y yo no quiero con la garganta volver ahora a empezar la Semana Santa afónico perdido. Entre otras cosas, los feligreses míos lo perdería y yo también, estar con ellos y estar con el Señor. ¿Por qué hoy hablamos de este tema de la sábana, del misterio del Sábado Santo? Ahora hay una exposición en Guadix, Mystery Man, sobre la sábana santa, sobre el sudario de Turín, la Sagrada Síndoque. Aquí estuve a punto de tener otra exposición breve y sencilla venía de Valencia, al final no vino, pero nos dimos cuenta de una cosa, de que si no investigamos y si no profundizamos en la teología
en lo que ocurrió allí, nos podemos quedar como cristianos a veces simplemente en lo anecdótico, en lo científico, que está muy bien también, pero perdemos el gran misterio. Y es que el Sábado Santo es un gran misterio, un misterio de ocultación del Hijo de Dios. Y eso es lo que quisiera yo en esta tarde con vosotros poder disfrutar, sabiendo que el Señor está con nosotros, para los creyentes, y que Él nos va a inspirar, que yo pueda cantar hoy el misterio del Sábado Santo. En una visita que le hizo el Papa Benedicto XVI a la Sábana Santa de Turín, esa homilía preciosa, corta, pero preciosa, hizo una reflexión sobre ese, dijo que era el icono del sábado, del misterio del Sábado Santo, la Sábana Santa. Un misterio muy oscuro, pero a la vez el más luminoso. Se juntan la oscuridad y la luz en un mismo escenario. La muerte del Hijo de Dios, de Jesús de Nazaret, tiene un aspecto positivo, fuente de consuelo y esperanza, como en lo fotográfico. Daos cuenta que en la Sagrada Síndoque muchas veces aparece el negativo y otras veces el positivo. Pues dice, este es el misterio más oscuro de la fe y al mismo tiempo el signo más luminoso, de una esperanza que no tiene confines. Por tanto, hoy la charla mía tiene que ser una charla, y va a ser una charla sobre la esperanza, hundida en las tinieblas de la muerte, pero llenando la muerte de esperanza. Misterio del Sábado Santo. La palabra misterio evoca lo críptico, lo enigmático, lo que no se puede conocer, lo indescriptible, aquel asunto que nos llena de miedo o de desorientación. No tiene nada que ver la palabra misterio como lo dice la Iglesia. La Iglesia, cuando habla de misterio, habla de admiración por algo que nos supera, por un misterio que Dios nos ha ido, que estaba oculto, pero poco a poco, a través de la creación, a través de la historia de la salvación del Antiguo Testamento, y sobre todo a través de Cristo, ese misterio se nos ha revelado, pero no porque se nos haya revelado, ha dejado de ser misterio. El misterio, dice el Papa Francisco, es en el fondo una admiración ante el hecho de que el plan salvífico de Dios se nos haya revelado en la Pascua de Jesús. Y cuando dice Pascua ya introduce la gran palabra Pascua, que significa paso. Nosotros vamos a meditar un día de la Pascua, que es el Sábado Santo, pero hay otro día, es el viernes, y hay otro día, es el Domingo de Resurrección. El triduo pascual. Pues bien, estamos ante un misterio en el cual nos quedamos asombrados de lo que ocurre, admirados. Y a través de ese misterio, todo el triduo pascual, pero hoy en concreto que yo voy a meditar sobre el Sábado Santo, como dice San Ignacio, los misterios de Cristo son como ventanas abiertas mediante las cuales uno entra y por esa ventana se introduce el misterio trinitario de Dios. Dios se nos revela a través de ese misterio de Cristo. Igual que se nos revela el amor de Dios cuando hemos meditado Cristo en Belén, naciendo pobre, humilde, o Cristo caminando por los caminos, o curando a los pecadores, a los enfermos, expulsando demonios de los endemoniados. Son misterios de la vida de Cristo en Caná. ¿Qué nos quiere decir Cristo en ese acontecimiento que le sucede a Él y que nos está hablando muy profundamente de Dios Padre y de su amor por la humanidad, capaz de asumir la consecuencia más desastrosa del pecado, que es la muerte? Por eso dice San Pablo, se me dio a conocer por revelación el misterio, que estaba escondido desde el principio. Así ahora puedo conocer la sabiduría de Dios y el designio eterno. Pues ya hemos introducido un poco lo que es el Sábado Santo. Seguimos ampliando la cámara, como ampliando, en el contexto del triduo pascual. Dice San Pablo a los Corintios, porque yo os transmití, Corintios 15, primera, yo os transmití en primer lugar
lo que también yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según la Escritura. Murió. Que fue sepultado, segundo, y que resucitó al tercer día, según la Escritura. Ya tenemos ahí el triduo pascual dicho por San Pablo, en torno al año 50. Está definido ya lo que es el misterio pascual. Nosotros lo decimos en el credo apostólico, y lo único que se dice de Jesús después de que nació de la Virgen María es que padeció bajo el poder de Poncio Pilato, que fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. En el mismo credo, lo que decimos de la vida de Cristo sobre todo es su misterio pascual, crucificado y muerto, sepultado y descendiendo a los infiernos, segundo día, y al tercer día resucitando de entre los muertos. El himno a los filipenses, que rezamos todos los sábados en vísperas, hace como un abajamiento del Hijo de Dios, lo que ocurre en el Hijo de Dios, que es como una kenosis, un descendimiento. Dice, Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, se despojó de su rango, tomó la forma de esclavo, llegando, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Y ahí entra, dice von Balthasar, un teólogo, ahí entra, descendió a los infiernos. En ese camino de abajamiento entrar el Sheol, en el inframundo, donde nadie ha entrado, en la oscuridad más terrible, en la ausencia de Dios, allí Dios ha querido entrar. Y sigue el himno a los filipenses, por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió un nombre sobre todo nombre, y de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, y toda lengua proclame, Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Ese movimiento justamente de abajarse el Señor hasta el extremo, y ahí justamente subir al Padre desde lo más oscuro, pero ya no subirá solo, como veremos, subirá acompañado. ¿Qué duró el Sábado Santo? ¿Qué duró, podríamos decir, este misterio que estamos viendo? Bueno, Jesús murió en la hora de nona, lo sabemos, y José de Arimatea tenía un sepulcro nuevo y le pidió a Pilato poder allí poner el cuerpo de Jesús, compró una sábana, eso está atestiguado por los evangelistas sinópticos, y allí en esa sábana lo envolvió, y con unas vendas, y con unos perfumes, superabundantes perfumes, las 100 libras de perfume, que era muchísimo para un solo cadáver, lo cual estaban embalsamando un rey, con una majestad inmensa. Y ahí estuvo el Señor, pues la tarde, ya la noche del viernes, la madrugada, todo el sábado, hasta la madrugada del domingo, que dice, pasado el sábado, al alborear el primer día de la semana, iban unas mujeres, en otro momento dice, al salir el sol, y en otro momento dice, cuando aún estaba oscuro, iban unas mujeres. El misterio de la resurrección del Señor acontece sin tener testigos. Luego son los testigos los que ya desde primera hora del domingo se hacen eco de lo que allí ha sucedido. Y en estos 3 días, ¿qué hace Jesús? Bueno, sobre todo es un cadáver entre cadáveres. Siendo el Hijo de Dios, es uno más. Está asumiendo plenamente toda la humanidad. Por el misterio de la encarnación, asumió nuestra carne de pecado sin tener pecado. Se hizo hombre sin dejar de ser Dios. Y ahí tenemos a un Dios muerto en solidaridad con los muertos. Cuando se habla descendió a los infiernos, o como veremos más adelante que Pedro habla de una predicación a los muertos, no quiere decir, ya ahora veremos por otros textos, que Jesús entra como un vivo, con la bandera de Pascua desplegada, que ese es el gran error que hemos entendido en el Sábado Santo. Jesús entra como un vivo en el lugar de los muertos. Pues no, va a hacer que no. Entra como un muerto más.
entre los muertos, aparece 50 veces. Semejante en todo, en un lugar donde no hay comunicación, en el ínferos, en el inframundo, donde están los condenados, los profetas, el Adán caído, donde están todos los que han muerto. Ahí hay un conjunto de los que ya no viven. Los salmos que hablan tanto de este lugar, unas veces dicen que es el polvo de la muerte. Recuerda que eres polvo y al polvo volverás, decimos. Otras veces hablan los salmos del Sheol. Hay muchísimos textos del abismo. El abismo también como un mar tempestuoso que te traga y que habitar en las tinieblas es el lugar de las tinieblas, es la fosa fatal, es el silencio más grande, es la tierra del olvido, del no placer, donde no se alaba a Dios, donde no hay retorno. Ahí entra nuestro Dios. Hay que creerse esto, y no lo meditamos suficientemente. Ha entrado donde nadie quiere entrar, en ese misterio de abajamiento terrible, grande. Ambas que no se me pierdan a mí los papeles, porque con esta mesilla me hago yo un... Vamos, aquí está. Entonces, una vez que hemos visto esto, ¿cómo Jesús nos podría explicar de sí mismo este misterio? ¿Por qué entra? ¿Qué hay? ¿Qué signos podemos nosotros ver en los evangelios? Me remito a esto a Ratzinger, también me remitiré a San Bernardo y a von Balthasar en todo lo que yo voy diciendo. Jesús un día le dicen, esta generación pide un signo y no se le dará más signo que el del profeta Jonás. Como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, así lo mismo será el Hijo del Hombre para esta generación. 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre del cetáceo, pues 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra. Ellos se convirtieron, se refiere a los habitantes de Nínive, a los que luego después Jonás, después de estar en el vientre de la ballena, iría a predicarle. Dice, pero aquí, ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, pero aquí hay uno que es más que Jonás. También en otro momento Jesús dirá de sí mismo, destruir este templo y en 3 días lo reconstruiré. O sea, hablaba del templo de su cuerpo. Es esa imagen del cetáceo tragándose a Jonás, que parece que lo va a devorar, que se lo va a comer, que lo va a destruir, pero que después el cetáceo lo lleva a la orilla y gracias al cetáceo no se lo come, no lo devora el mar, no se ahoga en el mar y puede predicar a los ninivitas la conversión de sus pecados. El mismo concepto que Jesús utiliza para explicar el misterio de su muerte. Esa muerte que es real y que él en los Apocalipsis dirá, estuve muerto, lo dice Jesús de sí mismo. No temas, soy yo, el primero y el último, el viviente. Estuve muerto, pero ya ves, vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del abismo. Este estar muerto es lo que estamos meditando esta tarde aquí. El estar muerto de Jesús. Luego vendrá, soy el viviente, pero ahora estamos meditando el sábado santo. Aparece 50 veces en el Nuevo Testamento, en las cartas paulinas y en los Hechos de los Apóstoles, que Jesús estuvo entre los muertos. El Padre lo rescató de los muertos, lo levantó de los muertos. Es importante que es muchas veces que Jesús dice, entre los muertos. Ver ahí a Jesús, al Todopoderoso, en esa debilidad máxima, es realmente conmovedor. Y hay que entrar en ese gran misterio, porque Jesús es más que Jonás. ¿Cómo lo explica San Pedro? Que habla incluso de un descenso a los infiernos. Dice en 1 Pedro 3, 18, 20, Cristo sufrió su pasión una vez para siempre por los pecados
el justo por los injustos, para conducirnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, fue a predicar incluso a los espíritus en prisión, a los desobedientes en otro tiempo, cuando la paciencia de Dios aguardaba en los días de Noé a que se construyera el arca para que unos pocos, es decir, 8 personas, se salvaran por medio del agua. Pedro está hablando del misterio del descendimiento a los infiernos. Habla de una predicación. En otro momento dirá también, 1 Pedro 4:6, un poco más adelante, anunció el Evangelio también a los que ya están muertos. Jesús entra a llevar a los muertos el perdón de los pecados que ha conseguido para toda la humanidad desde la cruz. Padre, perdónalos. Lo mismo que Jonás entra y predica y aquel pueblo se convierte, para Pedro es importante que Jesús descienda a los infiernos y sea como el nuevo Jonás. Pero eso no quiere decir que Jesús entre como un vivo. Ahí está la clave. Eso no quiere decir que Jesús se ría entre el Sheol como si fuera un viviente, todavía, no. Eso es importante distinguirlo. Jesús mismo dirá, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Es el grano de trigo que cae en tierra y muere. Es otro momento importante también para entender lo que está sucediendo en el Sábado Santo. Ese ocultamiento del Hijo de Dios del grano, que aparentemente es un desprecio, una pérdida, una aniquilación, se va a convertir en un germen de vida. Pero para que haya germen de vida tiene que morir. No puede ser una muerte simulada, no fue un simulacro. La losa del sepulcro rodó en aquella tarde del Viernes Santo. El Benedicto XVI habla también que para entender bien el misterio del Sábado Santo también tenemos que retrotraernos a un pasaje de Jesús cuando duerme en la barca. ¿Qué ocurre en la barca? Y que el Papa Francisco, cuando tuvimos la pandemia, acordaba aquella tarde preciosa y dolorosa también, y triste de la pandemia, quiso hacer una reflexión y exponer el Santísimo y todos los fieles allí mirando, en esa soledad de la tarde de Cuaresma del Vaticano. Y allí el Papa habló, Jesús está como dormido, pero está. Y nosotros nos asustamos, no soportamos que el Señor duerma, no soportamos la ausencia del Señor, no soportamos esa presencia no activa de Jesús, aparentemente que nos está desahuciando. Ahí, cuando se levanta una fuerte tempestad, ellos no entienden que Jesús esté con ellos, no lo entienden. También, dice Benedicto XVI, para entender el Sábado Santo hay que entender también esta escena, porque si no nos puede ocurrir como a los discípulos de Emaús, ya desertaban del grupo, ya se iban. Cuando aquel desconocido que era Jesús se le aparece de que habláis por el camino, dice, pues nosotros esperábamos que Él fuera el liberador de Israel. ¿No te has enterado tú de lo que ha sucedido? Pues ya son 3 días, nosotros esperábamos, han perdido la esperanza, están desertando del grupo de los discípulos y están haciendo un camino fuera parte, aislándose, viviendo una sinodalidad sin Cristo. Él que se aparta de la fe, el que se aparta de la iglesia, con el otro amigo que se aparta también de la iglesia, haciendo una sinodalidad sin Cristo, donde Él ya no está presente. Pues con estos textos yo creo que vamos entendiendo un poco el misterio del Sábado Santo, ese misterio conmovedor que siempre nos sugiere muchas cosas para entrar también nosotros ahí. ¿Cuál es el gran mensaje del Sábado Santo? Es este, que donde todo está perdido, está el Señor. Ese es el gran mensaje. Esta es la fuente de la esperanza radical también ahora. En cada situación, como decimos en el Salmo 22, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan. Ahí esa esperanza en el hondón
de la oscuridad. Ese es el gran mensaje. La gran esperanza en el fondo de la prueba. La gran esperanza basada en un realismo, ojo, no en un realismo, como dirá Benedicto XVI, en Verbum Domini, dice, el realista no es el que ve las cosas desde una mirada simplemente sociológica, sino el que ve dentro de las cosas también al que ha hecho las cosas, al que las mantiene en la existencia. Nosotros decimos, en Él vivimos, nos movemos y existimos. Es Cristo quien mantiene la realidad para que sea real. Por lo tanto, un realismo que excluya a Cristo no sería realista. Nos impulsa a cambiar nuestro concepto de realismo. Realista es, dice Benedicto XVI, quien reconoce en el Verbo de Dios el fundamento de todo. Por eso debemos esperar que Jesús, al entrar al Sheol, al visitar a los pecadores, a los muertos, a los que ya no tienen esperanza, les lleve la esperanza verdadera, la esperanza que consiguió para todos el Viernes Santo. Padre, perdónalos. Hay un misterio que es Judas. ¿Qué pasa con Judas? Porque claro, él mismo Jesús dice, quien entrega al Hijo del Hombre, más le valdría no haber nacido. Es una palabra que dijo el mismo Jesús. Pero ¿cuál es la palabra última de Jesús? Sobre toda la humanidad, incluido Judas. Padre, perdónalos. Por eso el misterio de Judas también entra en el misterio de la redención del Señor. El Papa Francisco, en esta entrevista última que le han hecho, comenta un capitel de la catedral de Vexelay, que está en Francia, una catedral preciosa dedicada a María Magdalena, y hay un capitel donde aparece Judas ahorcado y Satanás tirando de la soga, como llevándoselo. Pero en la otra parte del capitel aparece Judas sin la horca, que Jesús, como buen pastor, se la echa sobre su hombro y se lo lleva al Padre. En el mismo capitel están las dos escenas, uno y otro. Podemos, por lo tanto, esperar también la salvación de Judas. No lo podemos afirmar, nadie puede decir, Judas está condenado, Judas está salvado. Pero por el misterio de la redención debemos, no solamente podemos, sino debemos esperar salvación para todos, también para Judas. Si esperas la salvación para ti solo y no la esperas para tu cuñado, o no la esperas para tu suegra, esa esperanza no es cristiana. Esa esperanza donde quiero salvación para mí, pero para el otro no, esa no nos entra. En el fondo, el misterio del Sábado Santo es que toda potencia, también la muerte, consecuencia última del pecado de Adán y de Eva, ha sido sometida a Cristo. Toda potencia ha sido sometida a Cristo. El Papa Benedicto XVI, en distintas alocuciones y escritos, y antes de ser Papa también, nos habló que el siglo que vivimos hoy nosotros es un siglo tocado profundamente por el misterio del Sábado Santo. El Papa San Juan Pablo II habló que el infierno no es solamente un lugar, sino también un estado. Podemos entender que sea un lugar, pero donde está Satanás está el infierno. ¿Y cuántas veces no hemos visto nosotros situaciones que son próximas al infierno? Y no hace falta entrar en el inframundo, no hace falta estar muerto. Por lo tanto, hay muchos espacios también de muerte en nuestro mundo. Nietzsche ya lo dijo al principio del finales del siglo anterior. Dios ha muerto, nosotros lo hemos matado. Hoy mismo hemos convertido a Dios, lo acababa de decir Eduardo, con los compañeros de la universidad, en un sin papeles en la sociedad. Eso lo dijo nuestro arzobispo don José María en la misa de María Auxilio de los Cristianos. Hemos convertido a Dios en un sin papeles. Dios como que no tiene cabida en la sociedad. Cuando alguien hace alguna manifestación, pues es reprobable, ¿no? Parece como que anular a Dios, esquilmarlo
de nuestro más profundo ser, de la cultura, es algo grande. Idolatramos el amor humano, pero despreciamos el amor divino. Incluso a veces en la Iglesia planificamos nuestras pastorales como si Dios no existiera o estuviera fuera de la realidad cotidiana de lo nuestro. En el fondo, el abandono de Dios es la causa del eclipse cultural que estamos viviendo. Y sin embargo Dios está aquí, en este siglo donde hemos vivido 2 guerras mundiales el siglo pasado, donde actualmente estamos en la guerra de Ucrania, donde se vieron los gulags, los campos de concentración, de exterminio, en Auschwitz, el exterminio, el genocidio armenio, y tantas microguerras y guerra tercera mundial, dice el Papa, a cachos o a trozos. Es un siglo profundamente marcado por cadáveres, por muerte, por injusticia, por espacios de destrucción, por la trata de personas, donde parece que allí ya no tiene cabida Dios, pues Dios no da a nadie ni a nada por perdido. Dios establece siempre un camino de salvación y de esperanza, y Dios está en nuestro siglo. No se ha quedado en la Edad Media, está aquí con nosotros. Como decíamos del misterio del Sábado Santo, quizás está como muerto, como ausente, pero está. Jesús ha venido para hacer que nuestros infiernos se conviertan ya como en purgatorios, deje de tener ese poder total, eterno sobre nosotros, y realmente, y los purgatorios sean realmente caminos hacia el cielo. Ahora entendemos como nunca lo que Jesús decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese camino que ahonda en los infiernos y llega a los cielos. Pues bien, con todo lo que hemos visto, ¿qué nos puede a nosotros enseñar el misterio del Sábado Santo? Nosotros decimos, lucharon vida y muerte en la secuencia de Pascua en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. La muerte de Jesús es una muerte por amor, y el amor es lo más vital que existe. Por eso entró lo más vital en lo más mortal, en la luz más grande, en la oscuridad más plena. Por eso Benedicto XVI dirá, es el misterio más oscuro y luminoso a la vez. Una vez que Cristo ha entrado como un muerto en la muerte, ya la muerte no es la misma. Dice San Pablo a los Efesios, subió a lo alto llevando cautivos. Bajó el que subió para llenar el universo. Ese es el objetivo. Toda potencia, también los infiernos, está sometida a Cristo. Satanás no tiene, el acusador de nuestros hermanos, ya no tiene poder sobre nosotros. Ya no tiene poder, el poder lo tiene el Señor. Este cambio de volver el infierno un espacio hacia el cielo, lo dice San León Magno, muy bonito en una lectura que leíamos ayer. Dice, Dios amenazaba ya a nuestra muerte con el poder de su muerte, profetizando, oh muerte, yo seré tu muerte, yo seré tu ruina, infierno. Eso le dice Dios al infierno, yo seré tu ruina, infierno. Dice, tuvo que acatar la ley del sepulcro, que eso es lo que hemos meditado. Jesús acató la ley del sepulcro, no entró como un viviente, sino como un muerto. Y al resucitar la derogó, hasta el punto que echó por tierra la perpetuidad de la muerte y la convirtió de eterna en temporal. Ya ha transformado el infierno en purgatorio, de muerte eterna en temporal, ya que si por Adán murieron todos, por Cristo Jesús todos volverán a la vida. Allí en el infierno, donde no hay ningún rayo de amor, de abandono total, de soledad última, se nos da la presencia del que nos amó hasta el extremo, en el amor más vital que existe. Y Él nos dice, salgamos de aquí, que es la gran homilía del Sábado Santo, que repite mucho esa preciosa expresión. Yo no te creé
para que vivieras aquí, sino en el jardín del paraíso. Salgamos de aquí. Entra el Señor como un muerto más, pero para sacar a los muertos del poder destructivo que había conseguido para ellos la condena del pecado, Satanás también. Pues bien, con todo esto, ¿qué espiritualidad tan necesaria el Sábado Santo nos ofrece a nosotros? Varias pinceladas voy a dar simplemente. Una de ellas, hay muchas las que voy a decir, una de ellas es que todos los hombres atribuyen a William Wallace, este héroe escocés que luchó, una expresión que dice: todos los hombres mueren, pero no todos los hombres viven. ¿Qué intenta decir por eso? Que podemos estar vivos, pero nos falta vida. Todos los hombres mueren, pero todos los hombres no viven. Así lo reconoce el Apocalipsis, cuando dice el ángel a la iglesia de Sardes: conozco tus obras, tienes nombre como de quien vive, pero estás muerto. Pues también para ellos, para los muertos también nosotros, que decimos y diremos en este tiempo precioso, dice San Pablo Romanos, por el bautismo fuimos sepultados con Él en la muerte, para que lo mismo que Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros tengamos una vida nueva. O sea, la espiritualidad del Sábado Santo, en el fondo, Jesús nos está diciendo: sal de ahí, no te quiero muerto, sepulta conmigo tus pecados y yo mismo abriré vuestros sepulcros y os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. No creamos que el misterio del Sábado Santo es solamente para los muertos, también para los vivos, que creemos estar más vivos quizás de lo que estamos, y el Señor conoce perfectamente toda la parte de nuestra existencia que está necrosada o que necesita conversión para salir de ahí. Por eso el Sábado Santo es un misterio de esperanza. Cristo no da por perdido a nadie, en ninguna circunstancia, ni en ninguna situación. Es el gran misterio de la esperanza, dejar a Dios ser Dios. Benedicto, nosotros decimos en un salmo, dice: cuando en su angustia fue escuchado. Esto es un texto muy bonito que Benedicto XVI habla cuando dice: Jesús a gritos con lágrimas ofreció al Padre oraciones y súplicas cuando en su angustia fue escuchado. Se refiere a la oración que tuvo Jesús en el huerto de Getsemaní. Pero ¿cuándo lo escuchó? Si dejó que Judas lo besara, lo entregara, lo apaleara. ¿Cuándo lo escuchó? ¿Cuándo escuchó el Padre al Hijo? ¿Lo escuchó en la pasión? ¿Lo escuchó solo en la resurrección? ¿Lo escuchó dándole fuerzas en todo el momento? Lo escuchó. No quizás cuando Jesús quería que el Padre lo escuchara, sino cuando el Padre vio que era mejor para él y para toda la humanidad entera. Dios siempre escucha las súplicas de su Hijo. Quizás no en el sitio, en el momento adecuado, los cómo, los por qué, los de qué manera, Dios se va a adecuar a eso, pero Dios siempre nos escucha. Por eso, el misterio del Sábado Santo nos invita a dejar a Dios ser Dios. El Hijo no fue defraudado por el Padre lo resucitó de entre los muertos. No fue una autorresurrección, en eso insisten todos los textos bíblicos. El Padre lo resucitó. El Sábado Santo es, en el fondo, también para nosotros el misterio de Jesús, dejar acontecer todo lo que Dios quiera sobre nosotros sin ponerle cortapisa a la gracia, en puro abandono, dejar de autoguiarnos, querer que suceda lo que el Padre quiere. En el fondo es un ser conducido a veces sin tú saber cómo eres conducido ni de qué forma. Esa es otra gran aportación del Sábado Santo. Se deja hacer hasta el extremo de estar muerto, y en ese momento de oscuridad máxima el Padre hace patente su amor por el Hijo y por toda la humanidad a la que el Hijo ha redimido, y ahora
le otorga a todos la resurrección de la carne, se abren de par en par las puertas del cielo y la humanidad puede experimentar una comunión en un Padre común. Más cosas que podemos aprender del Sábado Santo. También podemos acompañar a Cristo en los infiernos de hoy. Hoy sigue habiendo, como hemos dicho antes, el siglo del Sábado Santo, de la oscuridad de Dios, del abandono de la gracia. No lavarnos las manos con los problemillas o quejarnos simplemente. O no entrando en el dolor de las personas ofendiéndolos. Pues no es para tanto. Ese gesto que muchas veces dice la gente, qué bien habla el sano con el enfermo. ¿Verdad que sí? Pues no está para tanto, no te preocupes. No. Hay que entrar en un misterio de solidaridad. Jesús no entra como un vivo, entra como un muerto. A veces hay que callar y simplemente el cariño o la mirada o la cercanía, no ofender el dolor, no ofender incluso el ateísmo, no ofender que alguien no crea, pues no se ofende eso. Entrar ahí a escuchar. El Papa Benedicto XVI dirá, el creyente sabrá cuándo debe de hablar de Dios y cuándo debe de callar sobre Él, pero manifestar con su forma de vida que Dios está presente y vivo en Él. No lavarnos las manos. Acompañar a Cristo en los infiernos también dejarnos morir, como el grano de trigo. Sí, tener hijos complica la vida, pero es maravilloso. Dejarse complicar la vida por los hijos, dejarse complicar la vida por el sacerdocio, dejarse morir, en definitiva. No querer estar siempre en la palestra, lo que dice el Papa Francisco, no querer ocupar espacios, siempre ahí, está ahí, en la palestra, sino iniciar procesos de transformación. Y un gran teólogo francés, Henri de Libac, dirá que cuando queremos hacer nacer algo interesante en los demás, en un hijo, en un alumno, en un feligrés, esto nunca acontece sin dolor. Aquí no hay epidural en la educación cristiana. Algo le tiene que costar al padre, si el hijo quiere quitarle un pequeño vicio, una pequeña desorientación, algo le cuesta al sacerdote poder reorientar algún feligrés, algo le va a costar. Aquí no hay epidural, y hay que saber entrar, dejar morir, dejar que acontezca en nosotros. Ese amor sin pretensiones triunfalistas rápidamente, amor discreto, amor que se olvida de sí. Luego otras cosas más importantes también, añado la espiritualidad del Sábado Santo, soportar el Sábado Santo, soportar la aparente ausencia de Dios, pero está presente, no desertar rápidamente como hicieron los dos de Emaús, o no hacer una sinodalidad sin Cristo, como le puede suceder ahora a algunas iglesias que se confunden. Pienso, a lo mejor puede ser en Alemania o en otros sitios, tanto no ocurrió a nosotros. Querer hacer un caminico juntos, pero ya no está Cristo con nosotros y no nos importa, porque ya nosotros llevamos el cotarro. No una sinodalidad sin Cristo, no ser hombres de poca fe, como los discípulos, cuando ven a Jesús dormido y viene la tempestad, y de nuevo pues nos viene la tentación de Masá y Meribá, ¿está o no está el Señor Dios con nosotros? Donde me acusaron y me pusieron a prueba. No es fácil soportar el Sábado Santo en una enfermedad, en un dolor, en una desgracia, en una muerte, en un fracaso, en un pecado que no sabes cómo asimilar, propio o ajeno. Pero el Sábado Santo tiene grandes remedios de sanación. Luego hay también otras cosas que me lo enseñó San Bernardo de Claraval, y es que hay cosas en la vida que son del Sábado Santo. Sábado Santo. Dice San Bernardo de Claraval que el Triduo Pascual es de 3 días. El día de la lucha, que es el Viernes Santo, el día de dejar a Dios ser Dios, del descanso, que es el Sábado Santo, y es el día de la resurrección, de la gloria del Señor. Pero nosotros a veces anteponemos un día al primer día de la lucha. Decimos, yo no tengo ganas ahora de estudiar, pues no estudio. No tengo ganas de complicarme la vida, pues no.
¿Y qué pasa? Que metemos un día más buscando placeres, buscando honores, procrastinamos la entrega, metemos un día más y nos ocurre como Lázaro. Lleva 4 días y ya huele mal. Los cristianos somos los cristianos de los 3 días, no de los 4 días. No meter un día más. Y yo añadiría a San Bernardo que también tenemos que discernir los momentos de cada día para saber. Leo, ahora lo explico un poquillo mejor. Dice, descansar con Cristo después de la lucha. Vivamos con valentía el día de la cruz. Descansemos en paz otro día en el sepulcro, aguardando la dicha que esperamos, la venida de nuestro Dios, que resucitará nuestros cuerpos a los 3 días, transformándolos en su cuerpo glorioso. El plan divino es de 3 días, dolor, Viernes Santo, descanso, Sábado Santo y placer y gloria, que es domingo de resurrección. Los humanos anteponen su día y retrasan la penitencia para entregarse a sus placeres, pero ese día no lo ha hecho el Señor. Como Lázaro, huelen mal. Señor, huelen mal, lleva 4 días. Lo dice San Bernardo en el sermón primero de la resurrección del Señor. Y es que todos tenemos, cada día hay momentos de los 3 días. Todos los días de tu vida te encontrarás momentos donde tienes que luchar. Y tienes que llevar a los niños a la escuela, y tienes que hacer este trabajo, y tienes que escribir este escrito, y tienes que hacer tal cosa, y este médico, lo otro, mil cosas. Y hay que luchar. Pero hay cosas que ya, todos los días hay cosas que hay que saber que eso no hay que lucharlo más. Está puesto en manos de Dios. Esa persona le has pedido perdón. Si no te pide perdón, ya no insistas más. Son cosas del Sábado Santo. Y ahí es donde no entramos. Creemos que rápidamente ya hay que luchar más. No, hay que dejar y aguardar la intervención de Dios. En la vida, en la iglesia y en nosotros hay muchas cosas del Sábado Santo. En una enfermedad que tú ya estás tomando todos los tratamientos que hay, ¿qué más hay que hacer? Dejar a Dios ser Dios. No precipitar ya una aparente resurrección a tu manera. Dejar que Dios haga en ti lo que Él vea que será lo mejor. Por lo tanto, no sustituir el Sábado Santo por el viernes, ni tampoco rápidamente adelantarlo al domingo en resurrecciones falsas de la existencia. Y puesto que hay cosas que dejarlas en manos de Dios, pues, y el Señor, para entender el Sábado Santo, nos ha hecho referencia a cómo durmió, pues una de las enseñanzas también del Sábado Santo es dormir bien, o que haya falta pastillas, da igual, pero es dormir bien. Dice, es inútil, dice el Salmo 126, es inútil que madruguéis, que veléis hasta muy tarde, que comáis el pan de vuestros sudores. Dios lo da a sus amigos mientras duermen. Es un salmo sapiencial, en el fondo es la primacía de la gracia, es el abandono confiado a lo que Dios quiere. Charles Peguy decía lo siguiente, dice Dios, el sueño es el amigo del hombre, el sueño es el amigo de Dios. El sueño es quizás mi más bella creación, dice Dios. Yo mismo reposé al 7º día. El que tiene el corazón puro duerme. Pero me dicen que hay hombres que trabajan bien y duermen mal, que no duermen. Qué falta de confianza en mí. Es casi más grave que si trabajaran mal y durmieran bien, que si no trabajaran pero durmieran, porque la pereza no es un pecado más grande que la inquietud, la desesperación y la falta de confianza en mí. Dirige muy bien sus negocios en el día, pero no me confía en su dirección por la noche, creyendo que al otro día se lo voy a dar peor. El que no duerme es infiel a la esperanza. Pues sí, Jesús mismo, cuando habla de un buen sembrador, de uno que ha trabajado, dice, el reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra, él duerme de noche y se levanta de mañana,
La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo fruto sola. Es el que duerme después de haber luchado, después de haber sembrado y saber que es parte de la voluntad de Dios ese sueño confiado. Isaías dirá: vuestra salvación está en convertiros y tener calma. Vuestra fuerza está en confiar y en estar tranquilos. Dichosos los que esperan en Él. Y por último, el misterio del Sábado Santo también nos aborda algo importante: nuestra muerte. La muerte de nuestros amigos, de nuestra familia más íntimos. En el fondo, queremos que esa muerte sea también participación de su descenso y de su resurrección. Vamos a participar del misterio pascual también por nuestra muerte. Nosotros todos los días en completa decimos: el Señor nos conceda una noche tranquila y una muerte santa. En el Ave María, en todas las Ave María decimos: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. O sea, la muerte la tenemos presente en nuestras oraciones a diario. San Francisco dirá de la muerte, la hermana muerte. Ningún viviente escapa de su persecución. Hay si en pecado grave sorprende al pecador. En el Salmo 22 que se lee en tantas exequias cristianas, dice: me conduce por cañadas oscuras hacia fuentes tranquilas. Entender la propia muerte como Jesús en la cruz. Padre, aunque antes dirá: Dios mío, ¿por qué no me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Y experimentará también esa desolación, ese abandono, pero confía en el Padre al final diciendo: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. En Evangelio Gaudium, el Papa Francisco habla del abrazo del bautismo, que será completado en el abrazo cuando entremos ya definitivamente a ver al Padre, del cual nos hemos convertido hijos, en el bautismo, cuando lo veamos en el cielo. El Padre nos recibirá y nos dará un abrazo grande. En el fondo, morir es donarnos plenamente a Él, entrar en su amor pleno, gozar de su resurrección. Pues con esto ya he explicado un poquillo el misterio del Sábado Santo. Muchas gracias. Si alguien quisiera comentar algo o hacer algunas preguntas, quiero ver el tiempo que... Vamos bien, digo. Es el momento, ¿no? Si alguien quiere comentar o decir algo. La primera pregunta siempre suele ser la que más cuesta. Pues vamos, al lío. Yo tengo una para romper el hielo quizá. Bueno, primero muchísimas gracias. A mí personalmente he tomado algunas notas porque me parece que se han dicho algunas ideas hermosísimas para la vida personal y para estos días que vienen, ¿no? Mi pregunta o comentario tiene que ver con algo tanto mío personal como algo que vengo observando hace ya años. ¿Crees que el Sábado Santo es una metáfora de este silencio de Dios al que aludías y que es una interpelación quizá y sobre todo en nuestro tiempo para esto que dice Peggy, que la esperanza es una niña pequeña a la que hay que cuidar en especial, ¿no? Mi sensación, a mi alrededor, gente a la que quiero, mis estudiantes, amigos, es que vivimos un tiempo de profundo miedo. De un profundo miedo que se manifiesta tanto en una violencia tensa, que se va manifestando, por ejemplo, en las redes sociales o en el modo en que se dan las noticias, en el tipo de noticias que se nos dan. Antes de ayer uno de mis hijos decía que parecía que las noticias solo eran, los telediarios solo se daban malas noticias, ¿no? Y a veces a uno le da por pensar que el jefe de redacción tiene un tipo de fijación con hacerte pensar que todo es. Entonces,
es posible que este Sábado Santo sea para nosotros también una ocasión positiva, ¿no? de meditar que igual que por el pecado entró la muerte en el mundo, como en el cuento de la Bella Durmiente, que dice Chesterton que a la niña, Aurora, se le entregan muchos dones y cuando llega la bruja añade el don de la muerte, ¿no? Lógicamente para vengarse. Pero este don es salvado de una manera graciosa, literalmente, convirtiendo esa muerte en tan solo un sueño, ¿no? Hasta cierto punto ese cuento es una imagen y semejanza de la historia de nuestra salvación, ¿no? ¿Es quizá entonces la esperanza la virtud de nuestro tiempo? Citando al autor que tú has dicho, Charles Peggy, decía, la fe que más me gusta es la esperanza. La fe que más me gusta es la esperanza. Decía que la esperanza es como una niña pequeña que arrastra a las dos hermanas mayores, que es la caridad y que es la fe. Pero sin la esperanza, la caridad y la fe, dice Charles Peggy, dice, se convierte en dos solteronas en una choza. La fe y la caridad, sin la esperanza, son dos solteronas en una choza. Y es verdad, la fe se nos puede volver solterona. Y hoy es necesaria mucho la esperanza. La esperanza, como también perder el miedo, como dicen los niños. Hoy es verdad que tenemos miedo, pero nunca hemos dejado de tener miedo en muchas circunstancias. El Papa una vez hablando porque aparece muchas veces, el ángel le dice a María, no temas, o el ángel se le aparece a los pastores, no temas y anuncia la gran noticia, o ¿cuántas veces aparece la palabra no temas en la Biblia? 365 veces, dijo el Papa Francisco. Los días del año. Es como si lo tuviera Dios que recordar cada día, no temas. Todos los días nos lo tiene que recordar, porque esa es nuestra tentación, el temor, el creer que Dios no está con nosotros. Y me parece muy iluminadora la fiesta que le organizaron a Benedicto XVI en Castel Gandolfo, una fiesta bávara en verano, con cerveza, pero no una cañilla, una buena jarra, y canto y fiesta ahí. Y el Papa hizo una locución maravillosa, dice, es lícito ser en un mundo donde hay tantas guerras, crueldad, sufrimiento, hacer nosotros esta fiesta aquí y ser tan jactanciosos. Y dice, sí, es necesario. Dice, porque si no lo hacemos solo podemos hacer más oscuro este mundo. Y nosotros creemos en un Dios que ha entrado a este mundo a salvarlo. Y se ha comprometido con los sufrimientos y nosotros nos comprometemos también, pero no podemos también festejar que Dios saca siempre bien del mal y que Dios quiere para nosotros esto ya como un anticipo del cielo. Me parece que necesitamos esa fe luminosa, cuando más oscura o más depre, o si es que muchas veces, pues sí, los suicidios de los muchachos, que antes nunca han sucedido, ¿no? Tantas cosas que uno ve, necesitamos una fe muy llena de esperanza, luminosa, una fe que realmente se contagie por la cercanía, por el amor, por apiadarse también del sufrimiento ajeno, por no ridiculizar a nadie en ninguna situación ni ninguna idea, pero acariciar a todas las personas, sean como sean y estén como sean, y sean como sean, porque creo que es la clave, una fe llena de esperanza. Y el misterio del Sábado Santo aporta eso, es la esperanza de que Dios todo está puesto bajo el poder del Hijo, que no está puesto bajo el poder de Satanás, es un siglo puesto bajo el poder del Hijo de Dios que ha descendido a todas las zonas de muerte para sacar ahí vida, para hacer un camino de infierno a purgatorio y de purgatorio a cielo. El infierno, el purgatorio, el cielo. Hasta ese momento, ¿cómo funciona? Esto es un tema, ¿cómo quiere decir cómo funciona? No te entiendo. Sí, había gente buena, gente mala. Bueno, hemos escuchado lo que dice San Pedro, que ahí estaban los que se condenaron en el primer juicio por aquella humanidad cuando el arca de Noé,
y se salvaron tan solo 8, efectivamente. Nosotros sí sabemos, eso está en manos de Dios, eso lo controla Dios. En la Iglesia es herejía decir no hay nadie en el infierno, o decir todos se salvan, no podemos decir todos se salvan, no podemos saber si todos se salvan, no podemos saber si hay alguien, pero sí debemos esperar que la salvación de Cristo llegue a todos, eso sí, también a Judas y también a mi cuñada, o que digo mi cuñada, digo mi suegra o el que sea, tengo que esperar que la salvación de Dios llegue a ese que no sé si me he explicado, ahí está la clave, debemos esperar. Pero cuando Jesús baja al infierno y se lleva con él a un montón de almas, de ánimas al cielo, ¿esa gente antes tuvo un juicio o ese era el sitio? El juicio de Noé, efectivamente. El juicio, efectivamente. Luego ya vendrá el juicio final, eso son otras cosas. Vale. Si os parece, si no hay más preguntas, me gustaría acabar con un himno al Sábado Santo, ¿vale? Que es precioso y que como tenemos aquí esta imagen, ese icono del Sábado Santo, pues que lo lea Eduardo, por ejemplo. Este es el himno. Y yo, venid al huerto. Venid al huerto, perfumes, enjugad la blanca sábana. En el tálamo nupcial el rey descansa. Muertos de negros sepulcros, venid a la tumba santa. La vida espera dormida, la iglesia aguarda. Llegad al jardín, creyentes, tened en silencio el alma. Ya empiezan a ver los justos la noche clara. Oh dolientes de la tierra, verted aquí vuestras lágrimas. En la gloria de este cuerpo serán bañadas. Salve, cuerpo cobijado bajo las divinas alas. Salve, casa del Espíritu, nuestra morada. Muchas gracias. A ti. Y nosotros ya rezábamos lo siguiente, dice, haz que pasemos de la corrupción del hombre viejo a la novedad de la vida, de modo que nos preparemos para la gloria del reino celestial. Esa oración la hacíamos ayer. De la corrupción del hombre viejo ya a la novedad de la vida, pero ya aquí podemos empezar a hacerlo nosotros. Muy bien. Pues ya está. Muy bien. Muy bien. Pues muy bien. Esto por aquí.